Hola, bienvenidos a la clase de estadística. En este momento vamos a estudiar a los gráficos estadísticos. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos gráficos estadísticos es un método que nos va a servir para presentar los datos y también para expresar ideas que uno quiere destacar. Los gráficos son representaciones visuales en donde se evidencian fundamentalmente tres características, que son la forma, la acumulación o la tendencia y la dispersión o variabilidad. Los gráficos no tienen que considerarse como sustitutos de los análisis estadísticos, sino más bien ayuda al comportamiento visual de los datos. Y en este video vamos a estudiar algunos gráficos y los restantes vamos a dejar para otro video. Ahora vamos a estudiar a las barras, histogramas y polígonos de frecuencia y las ojivas. En primer lugar, tenemos a las barras que se construyen sobre el sistema de ejes coordenados cartesianos. Tenemos que tener en cuenta que es un procedimiento gráfico en el cual tenemos que representar a los datos que pueden ser nominales u ordinales, es decir, los datos cualitativos. Para cada categoría de esos datos se traza una barra vertical que va a ser la altura de la frecuencia absoluta de cada categoría y el ancho de la barra es arbitrario. En este gráfico que podemos observar tenemos a la variable de estudio que es carreras universitarias y el eje de ordenadas es el porcentaje que representa cada uno de los estudiantes dentro de cada carrera. Esa es la idea de lo que quiere representar. Entonces, las categorías son las carreras universitarias. Esto es un gráfico en 3 dimensiones. Después también tenemos otros tipos de gráficos que se utilizan sobre todo para representar las tablas de frecuencia, que son los llamados histogramas y polígonos de frecuencia. Se tiene que tener en cuenta que se construye sobre el sistema de ejes cartesianos. En este caso se utiliza cuando la variable de estudio es una variable continua y está agrupada en una tabla de frecuencia con intervalos en cada categoría. En el eje X se ubica la variable de estudio y en el eje Y se ubica la frecuencia absoluta o relativa. Esto es lo que se conoce como histograma de frecuencia. En el eje X vamos a ubicar la variable de estudio y en el eje Y la frecuencia absoluta. Esto, el ancho del intervalo sería el ancho de la columna. La altura de la columna va a ser la frecuencia absoluta. Y en el eje de abscisa se tiene que ubicar de la tabla de frecuencia la columna que representa a la marca de clase, porque sería el representante de cada uno de los intervalos. Después también tenemos este tipo de gráfico que se llama polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es simplemente ubicar en líneas de puntos la marca de clase y la frecuencia absoluta, en este caso, se ubican cada uno de los puntos y luego se une con líneas. Tenemos que recordar que para que sea un polígono cerrado, se tiene que agregar una abscisa antes a la que teníamos y una abscisa después a la que teníamos. Si nuestra primera marca de clase es 65 y esto se tiene que cerrar, para que esto se cierre, la frecuencia tiene que ser 0 y la marca de clase tiene que ser 1 antes. Es decir, si el tamaño es 10, entonces en este caso va a ser 65 menos 10. Este va a ser la primera marca de clase que voy a graficar. Y para este otro, para que se pueda cerrar, a esta última marca de clase le voy a agregar 10 más, cuyo tamaño, acuérdense que era el investigador que planteó como ancho del intervalo, entonces a 115 le voy a sumar 125. Y una vez que tengo todos los puntos, 1 a través de líneas continuas. Y esto es lo que se conoce como polígono de frecuencia. Y después, como último, dentro de lo que es la clasificación dentro de este video, tenemos a las ojivas. Las ojivas son también líneas continuas que se
ubican en el eje de abscisa, ubicamos la variable de estudio y en el eje de ordenadas ubicamos la frecuencia. Pero en este caso es la frecuencia acumulada. Y la tendencia que tiene esto es de ir creciendo, es decir, me muestra el comportamiento de la variable hasta el último valor que asume la variable para los, en este caso, 40 empleados, porque si ustedes se acuerdan, esta tabla es del video número 5, donde habíamos realizado esa tabla de frecuencia, donde estaban los salarios de los 40 empleados. Entonces, en el eje de abscisa se va a ubicar la marca de clase y en el eje de ordenada se va a ubicar la frecuencia acumulada. Me muestra la tendencia. La ojiva se dibuja midiendo segmentos de recta en la parte superior de cada barra y no se cierra, es decir, esto se queda de esta manera. Bueno, a continuación vamos a hacer un poco el gráfico a través de una planilla de Excel. Y para eso voy a compartir mi pantalla de tal manera a poder hacer el ejercicio en Excel. Si ustedes se acuerdan, esta era nuestra planilla que teníamos ya del video anterior, que habíamos realizado, habíamos calculado inclusive cada uno de estos intervalos, y ahora vamos a hacer los tres gráficos. Vamos a hacer el histograma, vamos a hacer el polígono de frecuencia y vamos a hacer la ojiva. En primer lugar, vamos a hacer el histograma. Para hacer el histograma, voy a seleccionar acá donde dice la columna de la frecuencia, voy a seleccionar desde el número 3 hasta el número 6. Acuérdense, esta va a ser la variable dependiente, o sea, la ordenada. Voy a ir a la pestaña Insertar, luego en columna, selecciono la primera opción de columna en 2 dimensiones, y ahí ya tengo el gráfico de columnas. Pero como les había dicho, el histograma son columnas, voy a mover un poquito esto, son columnas verticales que están todas unidas. Tengo que hacer de esa manera. También le tengo que poner un formato acá para que se pueda entender a qué se refiere este gráfico. Acuérdense lo que les dije en principio. Un gráfico sirve para darme una información, no es un simple gráfico, sino que cuando yo leo un gráfico me tiene que dar suficiente información. Y para eso voy a irme en edición, voy a elegir, por ejemplo, este diseño y le voy a poner nombres a mi gráfico, a mis ejes. Tengo acá mi eje X, tengo mi eje Y y le voy a poner unos formatos. Entonces voy a empezar con el título. ¿Se acuerdan que esto es una distribución de los salarios de empleados de una empresa? Entonces ese va a ser el título. Distribución de salarios de RIB Company. Voy a hacer un poquito más pequeño a estas letras. Tamaño 12, ya está bien. Esto puedo hacer un poquito más grande también. Y en el eje X, la variable de estudio se ubica, que es salarios semanales. En el eje Y tenemos la variable dependiente, que es cantidad de empleados, porque esa es la frecuencia absoluta. Se pudo haber hecho también de la frecuencia relativa, pero en esta ocasión estamos haciendo de la frecuencia absoluta. Si hubiéramos considerado la frecuencia relativa, entonces acá va a cambiar el título, va a ser distribución de salarios porcentuales de RIB Company. Y aquí también el nombre del eje sería porcentaje de empleados. Vamos a colocar todos el mismo tamaño. Y ahora voy a unir
estas barras de tal manera que todos tengan ancho 10 o para que parezca 10 y que esto parezca intervalos. Entonces voy a seleccionar, fíjense, me ubico en cualquiera de las barras, selecciono, le doy un clic y ahí una vez que está marcado todas las barras, le doy clic derecho, me voy a dar formato a la serie de datos y ahí en donde dice ancho del intervalo, me voy para la izquierda, este botón voy moviendo y le puedo hacer lo siguiente también. Si ustedes se fijan, voy a mover esto. Si ustedes se fijan aquí, el ancho de mis barras, cómo va cambiando a medida que yo voy llevando para la izquierda o para la derecha. Se va ensanchando o se va haciendo más angosto el ancho de mi columna. Bueno, yo también puedo hacer eso colocando aquí un numerito. Por ejemplo, voy a poner un número 3 y fíjense cómo quedó. Esto sí es un histograma de frecuencia. Lo único que me falta cambiar acá, y entonces ahí ya va a estar completito mi gráfico, es en lugar de estos 1, 2, 3, 4, 5, yo tengo que poner el representante de cada intervalo. Acuérdense que la variable de estudio acá es salarios semanales. Este es el primer intervalo, que quiere decir que va desde 60 a 70, y la marca de clase es el representante del primer intervalo. Bueno, eso es lo que yo tengo que colocar aquí en lugar de 1, 2, 3 hasta 6. ¿Cómo hago eso? Le voy a dar un clic sobre cualquiera de los números y ustedes pueden fijarse que está seleccionado. Una vez que está seleccionado eso, doy clic derecho y ahí voy a la opción donde dice seleccionar datos. En seleccionar datos, voy a donde dice etiquetas del eje horizontal, le doy editar de tal manera que yo pueda cambiar y selecciono desde el primer intervalo, que es desde acá, 65 hasta 115. Y luego aceptar y aceptar. Si ustedes se fijan, ya tenemos entonces muy bien nuestros gráficos. En este caso es el histograma de frecuencia. Yo leo este gráfico y tengo que entender lo que significa que en el eje X la variable de estudio se ubica aquí, entonces esta es la variable de estudio, esto es lo que se mide dentro de la variable de estudio, que es la cantidad de empleados, y entonces en el gráfico me dice que es la distribución de salarios de R y B Comba. Muy bien, vamos a poner el título a este gráfico, esto se llama histograma de frecuencia. Muy bien. También habíamos dicho que otro gráfico que se tiene que realizar cuando uno tiene tabla de frecuencia o que se puede realizar teniendo tabla de frecuencia es el polígono de frecuencia. Para hacer el polígono de frecuencia tengo que empezar desde cero y para eso a mi tabla que yo tenía ya le agrego una fila, fíjense, esta es la forma de eliminar o esta es la forma de insertar fila. Acá le voy a volver nomás al que tengo. Entonces, así yo le agrego una fila y también le agrego una fila aquí. Y en esa fila que yo agregué, en donde está la frecuencia absoluta, le voy a colocar un 0 antes y un 0 después. Y también en donde está la marca de clase, le voy a agregar una marca de clase antes y una marca de clase después. De tal manera que sea un polígono cerrado. Bueno, entonces voy a seleccionar la variable dependiente, que en este caso es cantidad de empleados. De 0 a 0 voy a seleccionar, me voy a la pestaña insertar, me voy en la sección de gráficos donde dice línea, selecciono la primera opción que dice línea en 2D y ahí ya tengo mi gráfico. Bueno, ahora lo que sigue es darle el formato de tal manera que se pueda entender al leer el gráfico. Voy a mover un poquito el gráfico, voy a ubicar aquí
Y ahora le voy a dar el formato que yo quiero que tenga mi gráfico, que sería el nombre del gráfico y el nombre de los ejes, colocar la marca de clase, etcétera, etcétera. Bueno, para eso voy a seleccionar mi gráfico, me voy a diseño, en la sección diseños del gráfico, voy a seleccionar, por ejemplo, voy a ver esto, aquí yo tengo este tipo de formato en donde le voy a ubicar el título a mi gráfico, en este caso es de los mismos datos, entonces el mismo título sería distribución de salarios de R&D Company. Así como hace rato, voy a reducir el tamaño de la fuente a los ejes, al eje de ordenadas, esto es cantidad de empleados, y también al eje de abscisa, este es la variable de estudio que es salarios semanales. Este no hace falta colocar, elimino. Y también voy a achicar el tamaño de mi fuente de los dos ejes. Voy a poner tamaño 8 y este también tamaño 8. Muy bien. Lo único que falta es colocar aquí la marca de clase. Y eso se hace seleccionando el número, se selecciona todo, clic derecho, seleccionar datos, en etiquetas del eje horizontal, le doy editar y ahí selecciono desde 55 hasta 125 y ahí aceptar y aceptar. Entonces, aquí podemos ver que ya tiene la forma que yo quería el gráfico, en donde tiene un título y tienen los nombres de los ejes. Esto es conocido como polígono de frecuencias. Muy bien. Y a continuación, como último gráfico que vamos a realizar, es la ojiva. La ojiva también se hace en el plano cartesiano, en donde el eje de ordenada y lo que tengo que empezar seleccionando va a ser la frecuencia acumulada. También tengo que considerar que va a iniciar desde 0, entonces voy a seleccionar desde 0 hasta 40, me voy a la pestaña Insertar, ahí en la sección de gráficos voy a seleccionar líneas, en líneas de 2 dimensiones voy a seleccionar la primera opción y ya tengo mi gráfico. Voy a darle los formatos correspondientes, para eso voy a mover un poquito el gráfico y ahí tengo mi gráfico de tal manera a poder darle el formato que yo quiera. Voy a seleccionar en primer lugar el gráfico, voy a ir en donde dice diseño, la pestaña diseño, y en diseños de gráfico voy a elegir el que tiene nombre de los ejes y nombre del título. Acá ya tengo el formato, entonces a partir de ahí voy a ponerle los nombres a los elementos que necesito. Tengo que tener en cuenta, en el eje de abscisa, el nombre de la variable, acuérdense siempre el nombre de la variable sería en este caso salarios semanales. En el eje de ordenada, esto vino de la columna de frecuencia acumulada, entonces el nombre de este eje va a ser acumulado de empleados. Voy a ponerle más pequeño la fuente de esto, voy a colocarle 8 y también aquí voy a colocarle 8. Muy bien. El título del gráfico, como es acumulado y salarios, entonces este título va a ser distribución del acumulativo de los salarios. Y también voy a cambiar el tamaño de la fuente
que voy a colocar tamaño 2. Muy bien. De esta manera, entonces, tenemos ya la ojiva. Nos falta colocar aquí los valores que tiene la variable dependiente, que tiene que ser en este caso la marca de clase. Para eso selecciono cualquiera de los números. A partir de ahí, clic derecho, seleccionar datos. Voy a etiquetas del eje horizontal, editar, y voy a seleccionar desde 55 hasta 115. ¿Por qué tiene que ser hasta 115? Porque ahí termina mi eje de ordenada. Hasta 40 nomás yo seleccioné hace rato. Entonces, hasta ahí tiene que ser mis intervalos. Perfecto. Y ahí aceptar y aceptar. Entonces, aquí se puede observar la distribución acumulativa de los salarios de los empleados de R&B Company. Entonces, estos son los 3 gráficos más utilizados cuando uno tiene una tabla de frecuencia.